Buenas tardes a todos. Esta clase vamos a analizar los sensores de presión. Sabemos que si estamos intentando controlar un determinado sistema, una de las variables de importancia en la industria es la presión. Vamos a definirla nuevamente. Vamos a ver cuáles son los principios de medición que rigen a la mayoría de estos sensores, qué tipos de sensores nos podemos encontrar, los más comunes, y algunas cuestiones a considerar en su selección. Bueno, como bien deben recordar de las clases anteriores, definimos a la presión como una fuerza por una unidad de área que ejerce un líquido o un gas, algún fluido. ¿Está bien? La unidad del sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado, que se denomina pascal. Como es una unidad bastante... Un pascal es una presión muy pequeña. Unas presiones normales nos dan muchos pascales. Entonces se suelen utilizar otras unidades como el bar o PSI. ¿Está bien? El bar es kilogramos sobre centímetros cuadrados y el PSI es libras sobre pulgada cuadrada. Es una medida del sistema inglés. ¿Por qué es importante la presión? Bueno, en primera instancia hablamos sobre la seguridad. Y en segunda instancia vamos a hablar del control de procesos. La seguridad, antes que nada, es para que no colapsen las instalaciones que manejan algún fluido a presión. Ya sea una caldera que maneja vapor de agua, ya sea un recipiente que contiene aire o un recipiente que contiene algún dióxido de carbono, algún nitrógeno, algún argón de algún proceso, que puede aumentar por causas externas su valor hasta hacer colapsar la estructura. Esas serían las cuestiones de seguridad. Ahora, en cuanto al control de procesos, hay ciertos procesos, como por ejemplo les nombré en la última clase, las torres de destilación que trabajan presurizadas, que si no están la presión controlada, no puedo realizar o llevar adelante el proceso productivo de la manera correcta. En esta clase vamos a profundizar un poquito más en el tema de la presión, de dónde surge y en cuáles son los fundamentos de los que nosotros, conociendo definiendo bien qué es la presión, ¿no? Analizando históricamente de dónde surgió, vamos a poder entender cómo hay sensores de presión, de dónde surgen o qué principios físicos elementales básicos nos permiten construir elementos que midan esta variable de interés en algunos procesos productivos. Bueno, ¿qué es la presión atmosférica? Si nosotros tenemos una montaña, por ejemplo, ¿no? En la cima de la montaña tengo una personita y en la base de la montaña tengo otra personita. Esas dos personitas van a sentir una fuerza debido a la columna de aire que está sobre sus cabezas. En esta línea superior sería el límite de la atmósfera. La persona que está al nivel del mar va a sentir una presión atmosférica más grande que la persona que está en la cima de la montaña. Esto se debe a que la persona que está en el pie de la montaña tiene que soportar todo el peso de la columna de aire. Es consecuencia de la fuerza de la gravedad, ¿no? El peso de la columna de aire que se encuentra sobre las personas. Varios experimentos hubo, ¿no? Pero el de Torricelli es el más conocido, que permitió medir la presión atmosférica. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que tenía una cubeta, está bien, un recipiente, que llenaba de mercurio. Luego un tubo de ensayo, está bien, de una longitud importante, también lo llenaba de mercurio. Lo llenaba de mercurio. Luego con su dedo tapaba el extremo y sumergía dicho tubo de ensayo que estaba totalmente lleno de mercurio, lo volcaba sobre una cubeta. ¿Para qué hacía todo esto con mercurio? Bueno, el mercurio, además de ser tóxico, servía
para sellar la entrada de aire a este tubo de ensayo. ¿Está bien? En ningún momento se les permitía ingresar aire. ¿Qué veía él que ocurría cuando sacaba el dedo del tubo? Bueno, que quedaba una columna de mercurio sobre el nivel de la cubeta. Él decía, bueno, ¿qué sostiene esta columna de mercurio? Algo la tiene que estar sosteniendo. Entonces, uno actualmente, ¿qué es lo que le diría yo a cualquier alumno de física 1? Hacer de gran cuerpo libre. Si uno dibuja esta columna de mercurio, el de gran cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? En su centro de gravedad, el peso de la columna. ¿Y qué la sostiene? Y bueno, si está en equilibrio, es porque hay alguna fuerza de interacción en la base de la columna que la mantiene en su posición. Una fuerza ascendente que mantiene esta columna en equilibrio. Esa fuerza ascendente, ¿quién es? ¿Quién la produce? La presión atmosférica. La presión atmosférica ejerce una presión sobre la superficie del mercurio, que en definitiva esa presión ejerce una fuerza sobre la cara del mercurio, sobre la base del mercurio, de la columna de mercurio, que sostiene esta columna. Si no existiera esta fuerza que está flechita verde, esta columna descendería. Si llega ahí es porque hay una fuerza que la sostiene a esa columna. Esa fuerza es generada por la masa de aire de la atmósfera que ejerce presión sobre la cara del mercurio que está en el recipiente. Entonces, así se demuestra que existe una fuerza desarrollada por la presión atmosférica. ¿Qué es lo que vio Torricelli igual? Que esta altura variaba según el día, por ejemplo. Y sí, el día que hay viento, que hay más o menos viento, más o menos temperatura, esta presión atmosférica varía. Y además, varía con la altura. Está bien, si uno lo puede medir en la base de una montaña o en la cima de la montaña, va a ver que esta altura, la cantidad de mercurio, la elevación va cambiando. ¿Está bien? Una atmósfera es alrededor de 760 milímetros de mercurio. ¿Esta experiencia se podría realizar con agua? Sí. Pero necesitaríamos una varilla, un tubo de ensayo, una varilla de vidrio, de alrededor de unos 10 metros para poder hacer esta experiencia. ¿Está bien? El mercurio, otra ventaja que tiene es el peso. Bueno, una de las primeras personas que estuvo cuestionando esto de, bueno, indagando y cuestionándose temas de qué hay en la atmósfera o qué hay en el espacio exterior, fue Otto von Guericke, un alemán si no me equivoco, que comenzó a hacer de diversas maneras, logró maneras de realizar un vacío parcial. Empezó a experimentar con el vacío. No era obviamente siempre se logra un vacío parcial, ¿no? Nunca se logra extraer toda la materia de algún recipiente, siempre queda alguna molécula dando vuelta. Lo que él hacía era muy conocido por un experimento que realizó en el público, era un showman, igual mostraba sus resultados, digamos, de formas espectaculares. Lo que hizo fue lo siguiente: tenía 12 esferas metálicas que mandó a construir, ¿no? Que asentaban muy bien acá, en sus extremos. Estas dos semiesferas asentaban muy bien entre sí y tenían unos ganchos en los extremos, donde él colocó unos caballos para que tiren, ¿está bien? Y dentro de esa esfera, él modificó una jeringa para utilizarla, en vez de para bombear un fluido, para extraer el fluido que estaba dentro de la esfera, que es el aire. ¿Está bien? Eso ocasionaba un vacío parcial tal que la presión atmosférica era más grande que la presión interna, o sea, la cantidad de materia en la atmósfera era más grande que la que había inicialmente en el interior de dichas esferas, le ocasionaba un pequeño vacío parcial. Y esas dos esferas se van a mantener unidas por la presión atmosférica. ¿Está bien? Y una fuerza considerable, tanto que se podían colgar objetos e inclusive si estos 4 caballos no pudieron separar esas esferas, hasta que se volvió a bombear aire en el interior de las esferas, rompiendo el vacío y liberando las esferas con la mano fácilmente. Hizo varias cosas, ¿no?
Él inicialmente tomó en su época le decían el pistón de fuego, que era una especie de jeringa grande, ¿no? Era una especie como de inflador que usaban los bomberos. Tomaban el agua de algún recipiente con esa jeringa, la cargaban y luego tiraban, ¿no? Levantaba la presión, era un cilindro con un pistón, levantaba la presión y impulsaba el fluido a cierta distancia con la ayuda de una tobera. Acá les dejo un video para que vean bien su historia, es bien interesante, explica en detalle las diversas experiencias que él fue haciendo y que demostró la existencia del vacío, por decirlo así, algo que era bastante negado inicialmente por los filósofos, sobre todo los griegos, le eludían bastante al vacío y después la cultura clásica se tomó de ahí, ¿no? Y durante el Renacimiento era mal visto el vacío, digamos. No, negaban la existencia del vacío, decían que había una sustancia, un éter, ¿no? Que ocupaba el vacío del espacio. Y él demostró que no, que el vacío se podía generar, ¿no? Que uno lo podía generar, y que vio algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, a partir del vacío él generó trabajo. ¿Está bien? En el video pueden seguir ampliando un poquito esto, es muy interesante. Bueno, sigamos en nuestro tema, la presión. Entonces sabemos que si yo tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente abierto a la atmósfera, voy a tener la presión atmosférica, que va a ser el peso del aire, de la columna de aire que está sobre ese recipiente. Ahora, si a ese recipiente yo le coloco una tapa y lo hago hermético, y le comienzo a bombear aire, con un compresor de aire, por ejemplo, voy a obtener mayor cantidad de masa de la que había inicialmente, voy a presurizar el envase. Eso se puede medir mediante un manómetro, lo que vamos a llamar la presión manométrica. La presión va a ir subiendo a medida que yo vaya incrementando la cantidad de masa que hay dentro del recipiente. Y la presión absoluta es lo que se denomina con respecto al vacío. Bueno, ¿y cómo podría lograr vacío dentro de un recipiente? Igual que lo hizo von Guericke, ¿no? Que fue sacando masa, modificando una jeringa, o en la actualidad usaríamos una bomba de vacío, que es un dispositivo que va sacando masa del interior de alguna instalación. Por ejemplo, una instalación de aire comprimido, cuando se le hace mantenimiento, hay que eliminar todos los residuos que hayan quedado en las tuberías, se realiza vacío. Entonces se comienza a sacar masa de dicho recipiente aislado del exterior y se comienza a generar cierto grado de vacío. Siempre se trabaja con un vacío parcial, nunca vas a sacar hasta la última molécula de materia que hay dentro de un recipiente. ¿Está bien? Vas a llegar a altos vacíos, hay bombas que llegan a un vacío muy alto, pero nunca es cero. Nunca llega al vacío absoluto. Entonces, tenemos dos presiones, la absoluta y la manométrica. Si hablamos de la manométrica, estamos hablando de la que medimos con un elemento denominado manómetro. Pero recordar que siempre va a estar presente la presión absoluta, que es con respecto al vacío total. ¿Está bien? La del vacío se suele medir con vacuómetros, son manómetros especiales para medir presiones menores a la atmosférica. Vamos a definir varias presiones. Hay una presión que es estática y otra presión que es dinámica. Como bien lo dice su nombre, la estática es porque está quieta. ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, un recipiente, lo lleno de algún líquido, voy a tener a medida que voy descendiendo en este líquido, voy a tener una determinada presión. Esa presión es la presión estática, que va a depender de la densidad del fluido. No es lo mismo estar sumergido en aire que estar sumergido debajo del mar. La gravedad del planeta y la altura del líquido que esté sobre mí. Eso se lo denomina presión estática. Y después tenemos la presión dinámica, que es la presión que yo puedo medir, ¿no?, con este tipo de instrumentos. Es una presión de un fluido en movimiento, porque voy a tener la presión debido a la parte estática y la presión debido a efectos dinámicos de la velocidad del fluido. ¿Está bien? ¿Qué tipo de...? Vamos a ver, ¿cómo podemos...? Tenemos definido qué es la presión. Es una fuerza por unidad de aire. Sabemos que tenemos presión manométrica,
presión absoluta, sabemos que la atmósfera ejerce una determinada fuerza sobre nosotros, que denominamos presión atmosférica. También esa fuerza por unidad de área es lo que nos da la presión atmosférica. También sabemos que si nos sumergimos en algún fluido va a haber una determinada presión, ¿no? Y si ese fluido está en movimiento, la presión que sentimos es una presión que denominamos dinámica. Ahora la queremos medir. En cualquiera de los procesos productivos en los que nosotros tengamos algún tipo de presión, la vamos a querer medir. ¿Cómo la podemos medir? Con varios métodos, ¿no? De formación mecánica le puse ese título, porque son todos métodos bien mecánicos. Tipo NU, campana invertida, diafragma, tubo Bourdon y fuelles. Vamos a analizar cada uno de estos desde el que yo creí que era el más simple hasta el más complejo. No sé si alguna vez vieron o les tocó trabajar en alguna tarea de albañilería y tienen que sacar el nivel. ¿Cómo se saca el nivel? Y bueno, se clavan dos estacas, por ejemplo. Se coloca una manguera transparente, en este caso de media. Se coloca una manguera transparente y se la llena de agua. Y dos personitas van a tener que hacer que estos niveles, por ejemplo, yo quiero un metro, necesito un metro, poner. Entonces agarro, la coloco acá, una marquita, y con la otra manguerita voy subiendo, bajando hasta que el pelo de la... Voy subiendo, bajando la manguera hasta que el pelo de agua llega al equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Si nosotros decimos que la presión atmosférica y que la presión estática depende solo de la cantidad de fluido que está sobre nosotros, lo que estamos haciendo acá es usar esa presión estática para saber que esta altura con respecto a la atmósfera es una línea recta. ¿Está bien? ¿Por qué? En este punto y en este punto, si yo lo dejo descansando un tiempo, voy a estar en el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que las presiones de ambos lados va a ser igual. ¿Está bien? Si las presiones son iguales es porque la columna de aire que hay sobre estas dos caras es la misma. O sea que estos dos puntos están a la misma altura. ¿Está bien? Y a partir de ahí tengo una línea de referencia en la cual me puede servir, por ejemplo, para rellenar este suelo y dejarlo también plano. ¿Está bien? Eliminar esta pendiente. Podría ser un caso. Entonces, este es un método que se usa para trazar una línea recta, pero que en verdad, o para marcar nivel, como se suele decir, pero en verdad es un medidor de presión. El tipo NU es un medidor de presión. ¿Cómo se puede fabricar uno sencillamente? Imagínense, tengo un recipiente a presión. En ese recipiente a presión coloco uno de los extremos de mi U, que tiene que ser de un material transparente, puede ser vidrio, por ejemplo. Y el otro extremo lo dejo libre a la atmósfera, entonces tengo la presión atmosférica. Y coloco algún fluido que no sea... ¿Puede ser agua? Sí. No es lo más recomendable porque recuerden que para medir una atmósfera, que es una presión chica en aplicaciones industriales, voy a necesitar 10 metros de columna de agua. ¿Está bien? Entonces, si tengo 5 o 6 bares, voy a necesitar 50 metros de columna de agua. No es práctico. Entonces se utilizan otros fluidos más pesados. Vamos a poner mercurio. Nos gusta el peligro. Ponemos mercurio y vamos a tener centímetros. ¿Está bien? O podemos poner alcohol. Bueno. Tenemos una determinada presión atmosférica de un lado, la otra la presión que querramos medir. Si la presión del recipiente es igual a la atmosférica, vamos a tener iguales alturas. ¿Está bien? Ahora, si tengo una presión superior a la atmosférica y esa presión superior lo que va a hacer, va a ejercer fuerza sobre mi fluido, mercurio, y va a levantar una determinada altura con respecto al punto cero. ¿Está bien? Yo acá pongo una regla y digo, tengo tantos centímetros de mercurio con respecto a la atmosférica. Esta distancia H. Y si tengo un pequeño vacío, o sea, si estoy sacando materia de este recipiente, voy a tener un H negativo. O sea, de esta altura me voy a venir para abajo.
Entonces, este tipo NU está bueno si quiero medir presiones chicas o vacío. Está bien, vacío, pequeños vacíos me sirve. Y para procesos estacionarios, porque si esto varía rápidamente, este nivel va a estar variando rápidamente. ¿Está bien? Por ejemplo, acá los albañiles, cuando llenan esta manguerita de agua, tienen que quedarse un rato quietos para ver dónde se estabiliza el pelo de agua. Y ahí recién pueden marcar el nivel. Bueno, entonces, ¿es fácil de construir? ¿Lo podemos construir con cualquier manguerita, con cualquier vidrio? Sí, pero tiene sus limitantes. Vamos al manómetro de campana invertida. Siempre para trabajar con todos los tipos de elementos de medición, sobre todo estos mecánicos, es imprescindible que para ver la dinámica con la que funcionan, es dibujar un diagrama cuerpo libre. En el caso del muelle, manómetro de campana invertida, ¿qué tenemos? Tenemos un recipiente. Ese recipiente tiene una conexión a la presión que quiero medir. ¿Está bien? Dentro de ese recipiente vamos a tener un fluido líquido. ¿Está bien? Que va a estar con una copa invertida. Esta que está acá. Esta es la copita. Esta sería la campana invertida. Que vamos a tener esa campana a otra presión. ¿Está bien? Y esta presión no va a estar en contacto con la presión 2. Debido a este líquido que aísla estos dos gases. Todo esto está en equilibrio gracias a un resorte y a un sistemita de una varilla que pivotea respecto a este punto como un sub y baja. ¿Está bien? Esta aguja puede moverse en esta dirección sobre un indicador. Un indicador sobre un dial. Ahora, esta copita va a tener un punto de equilibrio. Va a ser la fuerza del resorte, la fuerza de la presión 2 por este área. Y van a estar equilibrando la presión 1 por este área. Entonces, el movimiento va a ser proporcional a la diferencia de presiones que yo tenga. Si la presión 2 es la presión atmosférica, o sea, está abierto la atmósfera, yo voy a estar midiendo la presión 1 con respecto a la atmósfera, o sea, la presión manométrica de algún fluido. Está lindo el sistemita. Obviamente, ¿qué problemas tenemos si la presión varía rápidamente? Y esto es un elemento mecánico. Hay que ver con cuánta variación va a tener, porque esto puede estar todo el tiempo oscilando igual. ¿Está bien? Y otra cuestión a tener en cuenta es qué fluido voy a estar midiendo. Esto tiene que soportar el fluido que yo quiera medir. Lo interesante es que yo, variando la resistencia de este resorte, podría variar el rango de las presiones que mido dentro de este instrumento. Eso es bastante interesante. Me permite medir altas presiones. Después está el del diafragma, que es muy similar al anterior. La única diferencia es que utiliza un diafragma de goma que separa el fluido a medir del exterior. ¿Está bien? Pero es el mismo. Nada más que el diafragma es un caucho que tiene cierta elasticidad. ¿Está bien? Caucho de cierta elasticidad que yo alimento de los dos lados una presión. De un lado podría ser la presión atmosférica, abierto a la atmósfera. Y con un resorte mantengo esto en una determinada posición, la aguja en cero. Y si depende de la presión que yo le aumente, esto va a ir variando su posición. Si no me interesa al tener como fíjense siempre hago el diagrama cuerpo libre, si lo que me interesa es tener un dial, coloco una agujita, y hay veces que en vez de una agujita me interesa una señal eléctrica. Entonces acá, en vez de si no me interesa un indicador, lo que voy a poner es algún potenciómetro. ¿Está bien? Un potenciómetro es una resistencia variable. Hay lineales, hay rotativos, hay de varios tipos. Pero básicamente varía la resistencia según su oposición. Si yo lo alimento con una determinada tensión, por lo general baja, y según la resistencia voy a tener una corriente de salida proporcional a la presión. Y fíjense que acá es un sensor transmisor. Ya estoy transformando de un sensor elemental a un elemento que es sensor transmisor, porque transmite una señal proporcional a la variable que estoy midiendo de presión.
Fíjense que bastante sencillo está acá. El diagrama cuerpo libre, es un resorte, es una U. Tiene sus todos tienen sus ventajas y limitaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pasa si eso está en un ambiente muy agresivo? ¿Está bien? ¿Esta goma resiste mi fluido agresivo? Y la verdad que probablemente no. ¿Está bien? ¿O qué pasa con el tiempo? ¿Esta goma se puede pinchar? ¿Qué pasa si la presión varía violentamente? Entonces son un montón de cosas que uno tiene que ir preguntándose si mi sensor está preparado para soportarlas o no. Fíjense que esto va a ser un elemento de relojería que va a tener cierta delicadeza. Fuelle. Bueno, este elemento consiste en un tubo de material flexible con uno de sus extremos empotrado y conectado al proceso del cual se le quiere medir la presión. El otro cerrado y libre de moverse. Para producir flexibilidad del tubo se hacen corrugaciones o convoluciones circulares sobre las paredes del tubo de tal forma que este trabaje como un resorte helicoidal. ¿Está bien? Básicamente es lo mismo que estamos haciendo, nada más que en vez de usar un resorte estamos usando la flexibilidad de una goma, aunque en algunos casos viene la flexibilidad de la goma y del resorte, y viene un resorte interno también. Bueno, acá les hice una recopilación de las ventajas y limitaciones de cada uno. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos la exactitud con la que podemos medir la presión, los rangos usuales, por eso en la clase de metrología hablamos de los rangos. Acá aparece el que es más encontrado en la industria, creo yo. ¿Está bien? Porque es robusto, porque viene en un rango muy amplio, porque depende del material en el que se lo fabrique, puede soportar líquidos bastante agresivos, que es el tipo Bourdon. Bien, ¿qué dice la definición? Consiste en un tubo de sección transversal aplanado con extremo abierto y empotrado en el otro extremo cerrado y libre de moverse. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, imagínense un tubo cualquiera, está bien, de metal. En un extremo lo cerramos y del otro lo alimentamos con la presión que a nosotros nos gusta. Esto no deja de tener cierta flexibilidad, ¿está bien? Vienen de otras formas, en espiral y también en helicoidales. ¿Qué pasa cuando yo lo alimento con una determinada presión? Y esto va a tender a enderezarse. Lo mismo con el helicoidal, lo mismo con el espiral. Van a tender a adquirir una posición de equilibrio según la presión con la que yo alimente este tubito. Si yo puedo tomar de alguna forma este movimiento, por ejemplo, mediante una aguja, todo un sistema de relojería, termino acoplando una aguja, y esta es la fórmula que me da la desviación angular con respecto a la presión y la geometría de mi tubo. No es un tubo redondito, tiene una cierta forma. Obtengo esto, que es el clásico manómetro. La mayoría de los manómetros clásicos que nosotros vemos es un tubo Bourdon. Y tiene un sistema de relojería que me permite leer. Este es un sensor indicador. En el caso del LC tenemos un sensor indicador y transmisor. Esto depende del tipo de material con el que esté fabricado, depende del perfil. Sirve para una amplia gama de presiones, también puede medir vacío, sirve para un montón de tipos de sustancias. Entonces es bastante interesante. Ahora, todos estos manómetros que vimos hasta ahora son clásicos, bien mecánicos, bien de relojería. No son los únicos que existen, ¿está bien? Vamos a hablar un poco de los transductores y los transmisores. Todos los elementos que permiten medir la presión en procesos industriales requieren en muchos casos conocer el valor de la medición en una sala de control o en un lugar alejado del proceso. ¿Qué significa esto? Bueno, que donde yo estoy midiendo la presión, en el lugar donde yo mido, por ejemplo, yo estoy midiendo en una caldera. Bien, ahora, esa presión esa información que yo medí, en los casos de los indicadores tengo que estar en el lugar para verlo. Pero no siempre
es necesario en el lugar donde se produce la información. Tengo que transmitirlo, por ejemplo, a un panel de control donde hay gente observando toda la planta. ¿Está bien? Entonces vamos a necesitar lo que se denomina transductores y transmisores. Llevar esa información de presión a otro lugar. Entonces, la función de los transductores y transmisores es transformar el desplazamiento que producimos mediante un sistema de relojería y algunos de los mecanismos anteriores, ¿no? Y producir una señal eléctrica que se pueda leer, por ejemplo. Y hay de un montón de tipos: resistivos, extensiométricos, magnéticos, capacitivos, piezoeléctricos. Vamos a hablar un poquito del resistivo. Son un tipo de sensores, ¿no?, que se basa en cambiar el valor de la resistencia del transductor por efecto de los cambios de la variable física presión. A ver, si, por ejemplo, este es el de fuelle. Si yo tengo un desplazamiento, en vez de colocar una aguja, voy a colocar un potenciómetro, lo que lo dije inicialmente. Coloco un potenciómetro, le hago circular una determinada corriente y, en definitiva, la resistencia y la corriente que atraviesen dicho circuito va a ser proporcional a la presión. Y ahí ya tengo una señal eléctrica que puedo enviar a una determinada distancia, ¿no?, para que esté en un panel de control. Después hay magnéticos, está bien. Hay capacitivos, hay de un montón de tipos. Pero esto es simplemente como para que tengan una idea de que hay formas de que el desplazamiento se transforme, está bien, en una señal eléctrica. Hay diversas maneras. Por ejemplo, el capacitivo, ustedes saben que la capacidad, o sea, la cantidad de carga que puede tener un capacitor, los microfaradios, van a depender, entre otras cosas, de la separación que haya entre estas placas del condensador. Entonces, yo tengo un capacitor que tiene una placa fija y la otra móvil y se mueve proporcional a la presión, voy a poder transformar la presión en alguna señal eléctrica. Lo mismo con el magnético. Lo que hacen es mover un material ferromagnético dentro de una espiral. Entonces lo que yo estoy cambiando, a ver, en el inicial, en el resistivo, solamente cambio la resistencia. Y en el otro voy a cambiar la inductancia o la capacitancia, ¿está bien?, de un circuito, en función de la presión. Los piezoeléctricos son los más raros de este grupo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay ciertos cristales que, cuando uno les aplica tensión mecánica, generan una tensión eléctrica. ¿Está bien? Y viceversa. Cuando se le aplica una tensión, se genera una deformación. Entonces, en los piezoeléctricos, directamente la presión va a generar una determinada fuerza sobre un área de un piezoeléctrico que se va a traducir en tensión. Y de esta forma podríamos pasar de presión a señal eléctrica, que es lo que queríamos. Teníamos la presión, la transformábamos mediante los mecanismos en algún movimiento, que va a variar la resistencia, que va a variar la capacidad o la inductancia de un circuito, o en el caso de los piezoeléctricos directamente va a producir una tensión. Y todos estos parámetros eléctricos pueden transmitirse a una cierta distancia. Este es el caso de los piezoeléctricos. Entonces, estoy midiendo la presión en el campo, por decirlo así, lo transformo en una señal eléctrica, en verdad puede ser eléctrica, neumática, electromagnética, hidráulica, óptica, y la envío a un controlador, algún PLC, por ejemplo. Y según la época, esto es más o menos una idea, hay diversos formatos para comunicarse entre el sensor y el PLC. Inicialmente todo lo que era control dominaba la neumática. Luego se comenzó a aplicar la electrónica analógica. Actualmente hay electrónica digital y el protocolo HART. Y por último ahí viene el Fieldbus, que es el último, digamos. Todos estos son protocolos o formas de transmitir información desde un punto donde se produce donde está produciéndose el proceso productivo, a un lugar donde quiero controlar, donde quiero registrar, o a una sala de control. Bueno, acá simplemente a forma de recordatorio, cuando trabajamos con
presiones estamos trabajando de 3 a 15 psi, ¿está bien? Cuando hablamos de corrientes analógicas estamos hablando de 4 a 20 mA, muy poquito. Y cuando hablamos de señales digitales estamos hablando que se envían bits de información, ¿está bien? Hay algo muy interesante que son los interruptores de presión que se denominan presostatos. Son interruptores automáticos que cuando se llega a una determinada presión realizan alguna acción. ¿Está bien? Y son muy comunes en los sistemas como sistemas de seguridad. Por ejemplo, esto que están viendo acá es un compresor que ustedes pueden tener en su casa. Es un compresor que puede haber en una gomería, en un taller mecánico. Un compresor normal. Y acá en un costadito van a ver el presostato. Acá está el pulmón, donde se almacena el aire a presión. Acá tenemos un mecanismo, un motor eléctrico, que impulsa este mecanismo alternativo, una biela y una manivela, que aspira aire del ambiente y lo fuerza a entrar a este recipiente. Y hay un presostato que le dice al motor eléctrico cuándo tiene que andar. Cuando la presión del fluido llega a un valor, el motor eléctrico corta. Cuando desciende de otro valor, vuelve a activar el motor eléctrico automáticamente sin que nadie lo conecte. ¿Cómo funciona el presostato? Bueno, lo comento porque es un interruptor automático bastante común, ¿está bien? Tenemos una conexión al recipiente a presión, al pulmón. Y una membrana. Esa membrana, está bien, ejerce una cierta fuerza sobre, como siempre digo, hay que hacer un diagrama cuerpo libre de lo que se está moviendo. Tenemos un contacto eléctrico que inicialmente nos están tocando, ¿está bien? Y según la presión que yo tenga en mi pulmón y este resorte y cuánto apriete este tornillito, cuánta tensión le da este resorte, el contacto va a estar en una posición inicialmente neutra. ¿Está bien? Y, por ejemplo, estos dos contactos lo que hacen es arrancar el motor o parar el motor. Entonces, si yo ajusto mucho mi tornillito, para parar el motor, voy a tener que tener una presión alta en mi pulmón. Si aflojo un poco el tornillito, esto va a ser más fácil de mover. Con una presión mínima voy a cortar mi motor, la energía eléctrica que va al motor. Entonces, este contacto eléctrico lo que hace es habilitar o deshabilitar el motor según la presión que tenga mi pulmón y según cuánto le seté yo acá con mi tornillito. Este es el set point, cuánta presión quiero. Depende del ajuste que yo le dé ahí, se va a cortar una presión menor o se va a cortar una presión mayor. Y acá tenemos un presostato en la vida real. ¿Está bien? Bueno, es muy común, esto lo agrego como una curiosidad, que los manómetros a veces vengan con glicerina. Si alguien se lo pregunta, ¿por qué? ¿Está bien? Una, protege los mecanismos internos del manómetro, ¿está bien? Y otra, que elimina las vibraciones. Estos suelen estar en equipos que vibran, ¿no? Entonces, la agujita va a estar todo el tiempo vibrando. Si yo lo sumerjo en glicerina, eso va a amortiguar las vibraciones y voy a poder leer bien la presión de trabajo, ¿está bien? Además de proteger al mecanismo interno del relojería. ¿Cómo selecciono un manómetro? Me tengo que hacer siempre que tenga que seleccionar algo, me tengo que realizar varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué presión voy a medir? Vamos a ver el rango. Voy a medir 10 bar, voy a medir 90, voy a medir 100, 300. Bueno, ¿qué aplicación? El fluido. También voy a trabajar con agua, con aire, voy a trabajar con ácido nítrico. ¿Está bien? Dependiendo de eso, me voy a ir a algún manómetro que me aguante ese fluido. Si voy o no a trabajar con vibraciones para ponerle glicerina o no. Si la presión va a variar de forma abrupta, ¿está bien? Por ejemplo, los piezoeléctricos son ideales porque para presiones que varían mucho en el tiempo. ¿Está bien? Tienen un tiempo de respuesta al transformar la deformación que genera la presión en tensión de una forma muy directa.
no tienen mucho tiempo de retraso. Entonces, si yo quiero medir presiones que en milisegundos varían, me voy a un piezoeléctrico. Ahora, si yo coloco un manómetro y la presión varía en milisegundos, esa presión no la voy a detectar. Voy a detectar un promedio. Luego, bueno, dónde va a ir ubicado me va a dar las dimensiones y el tipo de unión con la que yo voy a unirlo a mi cañería. Y si tengo no riesgos de explosión, está bien. Criterio de selección, el material, qué rango de presión voy a trabajar, los diafragmas, si tengo diafragmas, de qué material tienen que ser, de qué tamaño. Y acá le coloqué algunos ejemplos de dos manómetros distintos. En este caso tenemos un manómetro, ¿no?, que tiene una pantalla LCD, es un manómetro indicador, está bien, y tiene una banda de error del 1%. Puede medir de 0 a 300 bar o de 0 a 31, venía en dos versiones, está bien. Y esta banda de error que me lo da una determinada temperatura. Si mi fluido viene con cierta temperatura, tengo que tener eso en cuenta igual. Después tengo otro que va de 0 a 1000 bar, por ejemplo. Y el error pues es del 1%. Y está optimizado para hidrógeno. ¿Está bien? El hidrógeno es una molécula muy chica, es un gas, combustible, que tiene una molécula muy pequeña que si yo lo hago de cualquier material, el instrumento de medición, por ejemplo un acero al carbono común, ese hidrógeno tiende a difundir en la estructura metálica y fragiliza mi elemento y se rompe. ¿Está bien? Todo el tiempo se va a estar rompiendo por la fragilización, por la difusión de hidrógeno en su estructura metálica. Entonces hay que hacerlo de algún acero inoxidable que no permita eso, que no reaccione con el hidrógeno. Y así pueden ocurrir un montón de... Hay manómetros que soportan ácidos y demás cuestiones, ¿no?, optimizados para determinados fluidos, que va a depender del sistema productivo en el que yo me encuentre. ¿Está bien? ¿Con qué estoy trabajando? ¿Estoy trabajando con agua, con leche, con ácido sulfúrico? ¿Estoy trabajando con nitrógeno, con hidrógeno, con dióxido de carbono? Entonces, con algo multifásico. ¿Está bien? Nadie me preguntó, pero podríamos decir, ¿y qué pasa si el fluido está sucio? Si el fluido o si es un aceite muy espeso. Bueno, tengo que tener todo eso en cuenta para seleccionar el instrumento de medición correcto. Así que bueno, con esto damos por finalizado.